Adelante, More. Buenas noches a todos de acá desde Orange, en Connecticut, en Estados Unidos. Acá son ya las 9 de la noche, hora del Atlántico, 3 horas de diferencia con Tijuana. Baruch Hashem, que nos permite nuevamente estar reunidos para hablar de su Torah. Este es la Torah con Kabbalah y con otras cositas. Muy contentos de poder uh, uh, compartir algo de lo que hemos venido leyendo y estudiando. En este día hay varias cosas que se relacionan y una es, nada más por mencionar una, esta parasha habla de varias cosas, habla de vamos a ver de lo que pasa con Isaac y Jacob y Esaú, pero vamos a ver en un ámbito, ¿verdad? De eso significa, ¿verdad? Vamos a tratar de entender un poquito más de lo que quiere decir lo literal. Habla también de hombres muertos y bueno, con una gran tristeza, se los digo sinceramente, un amigo de acá que varias veces vino a las cenas de Shabbat con nosotros, pues murió el lunes pasado, y hoy asistimos a su entierro, su sepelio, ¿verdad? El servicio fúnebre, y lo que son las cosas, lo que me permitió Hashem preparar, está relacionado con eso también, ¿ok? Entonces, días de muchas emociones, de muchas cosas, y bueno, ¿por qué no también, verdad? Algo que se está viviendo en el mundo, que es el mundial, pues también, ¿verdad? También pues lo vimos, lo vivimos, nos permitió y cosas emocionantes, ¿verdad? Entonces, la vez anterior comenté de que vamos a tratar de comenzar con preguntas, si es que tienen preguntas o comentarios. Y maestro, creo que me dijiste algo, ¿es ahorita o después? ¿Tienes tu micrófono apagado, maestro? Sí, comenzamos entonces. Estabas hablando de la palabra, de la parashá Toledot y el versículo 3, déjame checarlo, versículo 21. Y oró Isaac al Eterno frente a su mujer que oraba también, porque era estéril y la atendió el Eterno y concilió a Rebeca, su mujer. Así dice la transliteración. Primero, hay que saber bien quién es Isaac. Isaac viene de Abraham del lado de la derecha, un hombre de la derecha que comenzó a desear, el deseo ya sabemos que está a la izquierda, comenzó a desear un hijo, necesitaba un hijo para identificarse, para extender la generación a las generaciones posteriores. Y su deseo fue aumentando cada vez más, cada vez más. Cuando nació Ismael, el deseo se neutralizó, podemos decirlo, pero existió todavía el ensueño de que un hijo de Sara, que no existía en ese momento. Y entonces cuando los ángeles le comunican que van a ser un hijo dentro de un año, otra vez se extiende el deseo completamente con todo el potencial que el Creador le permite. Entonces nace Isaac. Isaac nace rojo y que es la izquierda, con una inclinación profunda de la izquierda, con una rectitud, con un trabajo de izquierda. De izquierda, vamos a decir, pulida, izquierda mejorada. No es una izquierda burda, animalesca. Rectificada. Certificada. No, rectificada. Sí, rectificada, perdón. Y entonces, esta energía de Isaac hizo que el momento que
se presentara la Kedah de que Hashem le ordenó a su padre, él aceptara rápidamente, porque para él era más honroso honrar a su padre que salir corriendo. Y de esa manera, entonces, Isaac ahora está casado, se casó con una niña, pasaron los 20 años, ya la mujer ya está capacitada para embarazarse, pero no se embaraza. No se embaraza y entonces él comienza en su pensamiento, pues a mi papá le pasó lo mismo. A lo mejor voy a tener que usar una sirvienta o otra mujer y para tener otro hijo. Y así comenzó a transitar esta energía. Pero entonces Rivka lo amenaza, o sea, lo presiona para que él sea el que mueva el cielo, porque también se dio cuenta que ella hacía sus oraciones para quedar embarazada, pero no quedaba embarazada. Entonces ahora viene la energía de que entre el padre de su futuro hijo, que intervenga. Esta fuerza de Isaac que hace que cambie su estructura dentro de su nivel de todo ordenadito, todo bien hecho, todo bien planificado, tenga que él intervenir. Y la intervención que él hace no la hace de un nivel de un rezo normal, de un hidodedut, ¿no? Profundiza en su rezo, por eso dice que estaba opuesto a ella. En el rezo estaban separados los dos y estaban opuestos. Literalmente, algunos libros mencionan que estaban de espaldas, otros que estaban frente a frente, pero separados y así, ¿no? Entonces él comienza a suplicar, entra un nivel de súplica. Ese nivel que entró él es la súplica que se toma en el caso de Hannah. Hannah es el nivel más elevado de una forma de suplicar a Hashem para que las cosas funcionen. Ya sabemos que el Creador otorga, pero a veces el Creador está esperando que algo más suba de la gente que está necesitada, que le clame, porque él desea ese movimiento de abajo. Entonces, Hannah hace ese tipo de súplica. Y la súplica lleva las emociones, todas las emociones, la energía del dolor, el sentimiento de que algo no me está yendo bien y a lo mejor lloro, y del conocimiento de que me estoy dirigiendo al Creador, al dueño de todo el universo. Entonces, estoy como una sirvienta postrada y eso fue lo que ella hizo y funcionó. Con Isaac es algo semejante. Él en su posición de segunda fuerza, que es la fuerza de Geburah, tiene que entrar al mundo de Gesed, de la fuerza de su padre. Entonces tiene que entrar entra primero él con su energía de Geburah, de cómo está él inclinado, platicando con Dios, pero entra a Gesed por el lado de la esposa, como diciendo, sé misericordioso con mi mujer quiere un hijo. Ya sabemos que está planeado que haya 12 tribus, pero si tú no te mueves, pues, no va a haber nada. Entonces, que mi esposa pueda tener un hijo. Entonces él se movió a la derecha. Sus emociones estaban corregidas, de modo de que entró toda la estructura del árbol. Y esa es la parte que debemos de entenderla y la forma como lo debemos de hacer. Nuestras emociones deben estar pulidas, no fatalizadas, no un nivel de tragedia, nada de eso. Deben estar debe haber una armonía en las emociones. Y con esas emociones nos dirigimos a Bimá, porque Bimá es la fuerza que va a mover a Jotma. Pero tengo que entender el proceso, tengo que conocer que el proceso para llegar al Creador, tengo que pasar por Bimá. Bimá es la energía que va a detectar cómo vienen mis emociones, cómo está estructurada mi fuerza de Seirampi. Y entonces cuando ya lo detecta Bimá, lo va a pasar a Joma. Joma, debo de saber yo que el Creador puede que me esté escuchando y ya en ese momento va a ocurrir el milagro. O puede que pasen días, meses, pero va a suceder. Entonces,
tengo ese nivel. Por último, me uno a Keter con la voluntad de Hashem, que la voluntad de Dios, aunque todo mi deseo está preparado y el deseo de mi esposa existe, el deseo del Creador es el que va a determinar todo. Y por último, la energía de Malhut. Cuando nosotros hagamos este ritual, este procedimiento de súplica, cuando bajemos de Keter a Binah, a Malhut, tenemos que hacerlo con una seguridad de que va a ocurrir. Sabemos que el Creador está disponible y el Creador está deseoso de regalar, pero es la voluntad de Él. Entonces, cuando me bajo a Malhut, digo que sí sea conforme a tu deseo y que mi deseo se cumpla. O sea, tengo que materializar la fuerza en Malhut de que va a ocurrir, de que esto se va a suceder. No dejarlo en el aire, no dejarlo que ya sé que Keter va a decir y Hashem va a decir y que a ver qué pasa. Tengo que hacer un bajón de energía y declarar en Malhut que esto va a ocurrir, que va a suceder, que el evento se va a llevar a cabo. Así es como el Creador espera. ¿Por qué? Porque el Creador sabe que si nosotros sabemos que el Creador regala, entonces es lo que Él desea, que se le diga. Tú eres dador, tú eres el que otorga todo, da vida a todo. Es lo que Él espera y entonces, pero tenemos que bajarlo a un nivel del mundo del mundo físico. Bueno, eso es todo por lo pronto. Sigan ustedes adelante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo está todo esto? Vamos a seguir adelante. Hay mucho que hablar de lo que comentaste, maestro. ¿Alguien más? ¿Una opinión, una pregunta? 2 preguntas, pues. Yo, Moregil, tengo una pregunta. Es que estaba estudiando esta semana sobre una porción del Zohar y hay una parte donde habla sobre los tefilín, donde lo relaciona con el pozo de agua de Isaac. Pero hay una afirmación que hace el Zohar, dice que cuando un hombre no usa tefilín, se le quita Hira Hashem, el temor a Hashem, y por lo tanto su oración no es apta. ¿Nos podrías ampliar esa parte? ¿Qué significa? ¿O lo vas a tocar en alguna parte de tu tema? No sé. Tampoco quiero desviarte mucho. No, de ninguna manera. Fíjate que había leído algo de eso, no lo voy a tocar, o sea, no lo tengo preparado. Si alguien puede asistir también, por favor, adelante. Dice que si el hombre que no usa tefilín es como si se separara de Dios, ¿es lo que dijiste? Como si se le quitara el temor a Dios, el Hirat Hashem. Sí. Ajá, si no usa tefilín, dice el Zohar, que es como si se le quitara el temor a Hashem. Y por lo tanto es una oración no apta, una tefilá no apta. Ajá, no apta. Yo he leído que es incompleta. Cualquiera de las relaciones. Voy a tratar de ponerlo bien simple, ¿no? O sea, ¿qué hay en los tefilín? Entonces, tenemos un tefilín aquí en el brazo, ¿verdad? Y el otro aquí en la cabeza. Entonces, con eso lo que nosotros estamos haciendo es subordinando varias cosas, subordinando principalmente nuestro deseo de recibir y solo de recibir por el deseo de dar. Pero ¿cómo está eso? ¿Ok? Las emociones. Entonces son las emociones. ¿Ok? ¿Cómo subordinamos, cómo controlamos esto? Entonces, dice, te vas a poner los tefilín, ¿verdad? Para que tengas la conexión con Hashem. Por eso es que yo creo que comentas eso. O sea, no es adecuado, es completo. No hay temor a Hashem. Porque ¿qué es lo que hacemos? Cuando ponemos el tefilín del brazo, ¿verdad? Que está cerca del corazón, estamos entonces debajo del cuello,
¿ok? Estamos debajo del cuello, estamos entonces en las emociones. Y lo ponemos en el corazón porque el corazón es fuego, ¿ok? Entonces, lo ponemos y nos lo ponemos en el lado izquierdo y aquí hay controversia, ¿no? Y los zurdos, bueno, primero vamos a hablar de los... O sea, nos ponemos en el lado izquierdo porque se comenta que el lado izquierdo, como no sabemos, es el lado débil. ¿Cómo débil? Si es Geburá. Bueno, precisamente, ¿por qué? Porque necesitamos de Geburá para sobreponernos a nuestras emociones, para sobreponernos a nuestros deseos locos, al espíritu de locura. Entonces nos lo ponemos, ¿ok? En alusión a eso y decimos lo que queremos es subordinar esos deseos a la voluntad de Hashem, ¿ok? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Que nos lo ponemos, lo armamos, estamos listos, pero fíjense cómo no lo terminamos de ponerlo. Llegamos hasta después o sea, se hace la shin, bueno, como yo lo hago la shin, y luego 3, y luego 4, y luego le doy nada más 2 vueltas y lo agarro, pero no termino de amarrármelo. ¿Por qué? ¿Cómo es que entonces vamos a subordinarlo? Bueno, pues ahora nos subimos, ¿ok? Como si estuviéramos en la triada superior, nos subimos y está entonces el intelecto. El intelecto también nos puede traicionar, pero el intelecto debe de sobreponerse a las emociones. Y entonces hacemos una pausa, le estamos diciendo, estamos en un plano terrenal, ¿ok? Pero está el plano superior, los planos superiores, ¿ok? Y esos planos superiores pertenecen entonces hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nos ponemos el tefilín de la cabeza, sin terminar todavía. Y entonces nos lo ponemos, y ya sabemos lo que viene ahí, lo que está escrito, y entonces ese sí no lo ponemos todo completo. Por eso es importante que cuando empecemos a ponernos tefilín, no pronunciemos ninguna otra palabra. Se hace la bendición y no se pronuncia ninguna otra palabra. Hay quienes cuando se ponen el tefilín, aunque no hayan pronunciado ninguna palabra, se ponen el tefilín de la cabeza, dicen la siguiente bendición, ¿ok? Pero Chabad dice que si no hemos hablado, no es necesario hacerla. Ya es ahí al gusto o las costumbres que tenga cada persona. Cuando nos ponemos el tefilín de la cabeza, ¿ok? Entonces estamos diciendo que el intelecto, que es la triada de arriba, o sea que estamos conectados, que todo viene y emana de la parte superior, de Hashem, ¿ok? Y entonces estamos dispuestos a hacer esa conexión, ¿ok? Y decimos, ok, de ahí que baje para que podamos nosotros hacer nuestro trabajo terrenal, controlando nuestras emociones, poniéndolas como deben de ser, haciendo las 613 misbot. Alguien preguntó, pero ¿cómo vamos a hacer las 613 misbot? Ahorita les digo. Una manera, porque hay varias. Y entonces, ya que nos la ponemos, entonces ahora terminamos de amarrar el lado débil, o sea, lo que tenemos que controlar, ¿ok? Pero es al mismo tiempo fortalecerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a juzgar, tenemos la tendencia a hablar, decir juicios, chismes, pensar mal. Eso es lo que tenemos que controlar. Por eso es nuestro lado débil, ¿ok? Y entonces, ya con la corona de que viene de Hashem, toda la luz que bajamos, entonces nos la ponemos y decimos, es como si dijéramos, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces yo creo que por eso viene lo que leíste, que yo dije incompleta y tú leíste que Zohar dice, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Perdón, porque se me fue. Sí, que no era apta. Apta. Okay. Ajá, sí, que dice, a ver, déjame lo encuentro ahorita, rapidito. Su oración no es una oración adecuada. No es adecuada, ¿ok? Porque no tenemos el compromiso que estamos haciendo, ¿ok? Cada vez que nos pongamos los tefilín estamos haciendo una conexión, entonces estamos haciendo un compromiso. Y dice, esa conexión puede ser que nada más lo pongamos, terminamos de ponérnoslos y nada más decimos el Shema y luego nos quitamos porque no tenemos más tiempo. O
dura con nosotros durante todo el servicio. Al fin y al cabo estamos haciendo la conexión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los 613? ¿Ibas a decir algo? Sí, More, porque podría ser que pensáramos, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, yo sé que tengo que tener controlado todo eso en mí, tengo que controlar la parte negativa, pero todo este proceso de hacer el amarrado, de hacer todo, esto es todo un proceso que involucra todo, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que hacer movimientos, luego tienes que bendecir, hacer la bendición correcta y tienes que tener la intención de lo que estás haciendo, la cabana. O sea, todos esos procesos hacen que llegues a ese nivel de conexión, de Yihud con Hashem. Sería así como que eso es lo que no podríamos lograr tan solo nada más con pensarlo, ¿no? O con estar meditando en algo, sino tendrías que abarcar todos esos procesos. Correcto. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Como una persona que no se los pone, pues tiene la cabana y le echa ganas y más cosas, pero le hace falta eso. ¿Ok? Y lo dijiste perfectamente. ¿Perdón, cómo? Sí, sí, es muy cierto y vamos a hablar de eso. En esta parasha vamos a hablar de eso. O sea, se pone todo, se tiene la vuelta, pero ¿y qué es de sus actos? O sea, regresamos a lo mismo. O sea, ¿qué hacemos después? Decimos todo eso, hacemos todo eso, pero terminamos de ponernos y lo primero que decimos, ya estamos juzgando a alguien. O ya tenemos en mente de que pues vamos a hacer trampa en esto porque pues, entonces, ¿dónde quedó? ¿Ok? Es una parte muy importante, es una parte muy esencial, pero al final los actos, nuestras acciones, lo que hacemos va a reafirmar lo que nosotros decimos en las oraciones o con los tefilín o con todo lo que sea. Definitivamente. Sí, definitivamente. Y al hacer, dicen los, ¿cómo es posible que vamos a hacer los 613 mil votos? Si hay unos mismos. O sea, dice, uno solamente los puede hacer el Cohen y nadie más. O se hacen cuando más hay el templo, pero ahorita no hay templo. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Dice, el Cohen nada más puede hacer esto. Si yo no soy Cohen y lo hago, entonces estoy cumpliendo. ¿Se entiende? Al no hacerlo nosotros, porque yo no soy Cohen, pues entonces estoy cumpliendo con esa misma. ¿Sí? Y entonces ahí están las 600, las podemos hacer. ¿Ok? Es una manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces no vamos a hacer lo que no debemos hacer, pero sí debemos de hacer lo que sí debemos de hacer. Todo lo que está mandado y que lo podemos hacer, pues adelante. Eso es otra explicación. Muchas gracias, More. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Baruch Hashem. ¿Otro comentario? ¿Otra pregunta? Aprovechando lo que estabas hablando, More, para las personas que ya se ponen los tefilín, es un nivel muy elevado. Logramos tener esa conexión profunda. Y al momento que estamos haciendo el amarre de la mano, debemos estar conscientes de que estamos amarrando nuestro ego, desgarrando la fuerza del ego. Y en la mente es la energía del pensamiento. Ya no existen mis pensamientos, solo el pensamiento de Hashem está. Entonces, al hacer este movimiento, nos neutralizamos tanto que solamente la fuerza del Creador está con nosotros. No hay distracciones, no hay separaciones, hay una anulación completa y dura todo el proceso que lo tengamos. Y si estamos leyendo, estudiando, rezando, todo este proceso continúa. Entonces, al hacerlo, obtenemos un gran beneficio mayor, pero debe haber una santidad en nosotros. No es un juego, no es a ver cómo me va o experimentar que sí es cierto lo que dicen, en fin. Debe haber una santidad profunda del varón que lo está haciendo, porque se está anulando ante la vida y le está dejando que el Creador sea el que lo lleve a cabo, lo maneje, lo tenga presente. Y eso pues no es fácil, mucha gente no. Podemos decirlo, pero en la vida comenzamos a tener problemas. Entonces era todo para que tengan conocimiento. Y fíjate, maestro, a lo que tú dices de que dura. Conozco de unas personas, no son muchas, conozco unas personas que tienen su propio negocio, se los ponen y no se los quitan.
O sea, a alguna hora se lo van a quitar, ¿verdad? Y, por lo general se lo van a quitar, o sea, mucho antes de que sea a Minja, pero terminan la oración y más cosas. Están en su negocio, están en su casa, están, ok, ¿sabes qué? No se lo quitan. Precisamente por lo que acabas de decir, maestro. Precisamente. No son muchos los que conozco, ¿ok? Y yo no me cuento entre ellos. Pero yo sé de algunos que sí lo hacen, ¿ok? ¿Otro comentario o pregunta antes de seguir adelante? Hacer una pregunta al maestro, por favor. Maestro Gamliel, Sí, adelante. gracias. No quiero bajar el nivel de todo lo que están ustedes comentando. Y creo que la pregunta del maestro Abimelech respondió una pregunta que yo tenía. Y quiero preguntar al maestro Gamliel si estoy equivocada o si ando muy perdida. Mi pregunta era, cuando el maestro explica toda la forma en que hacemos la oración y pone como ejemplo la oración de Hannah, explica todo y al final me queda una pregunta. Era la pregunta, ¿cómo hacer para que cuando termino la oración y siento que la oración llega a Hashem y que va a suceder mi petición, de repente siento una sensación de irreverencia con Hashem? Y todo lo que usted está diciendo de los tefilim, me llega el sentir, ¿y por qué yo no me pongo tefilim? Necesito un recipiente para recibir toda esa energía, y ustedes llevan un proceso, quiero entender, que es semejante a lo que el maestro comentó ahorita. No sé si lo estoy confundiendo, tan larga la explicación. Todo el proceso que el maestro explicó, veo que es el proceso del tefilim. Y era mi pregunta. Al final, el maestro dice, si esa es la respuesta, al final es, déjenme leerlo porque estaba anotándolo. Dice, neutralizar la fuerza del pensamiento para no sentir esa sensación que me da. Amarrar nuestro ego. No tengo otra explicación cómo hacerlo sin un apoyo físico. No sé, maestro, yo creo que usted es el que me va a completar mi pregunta, porque la pregunta es, no estoy usando tefilín, y yo estaba sintiendo, bueno, pero es que la pregunta que yo iba a hacer, ¿por qué yo no lo puedo ver físicamente y siento esa sensación, esa emoción de irreverencia con Hashem cuando yo digo, va a suceder? No sé si me expliqué. Ok, sí, todo depende pues del nivel mérito de cada quien de nosotros. A mayor cercanía con Hashem, mayor profundidad en la comunicación, en estar frente a él. Eso es inevitable, eso es una fuerza que se disfruta, lo estamos viendo. Y pasando un mal momento, aún así es como un refugio, uno se presenta con una plática con el Creador y pasa a nivel de súplica. En el caso de las mujeres, pues no tienen esa capacidad, no tienen la necesidad de usar los tefilín. Ellas simplemente con que cierren sus ojos y comiencen a hablar con el Creador, rápidamente el Creador las está escuchando y prepara todo para que suceda. En el caso de la mujer a veces es más rápido, porque cuando termina de hablar la mujer, ya la solución está. A veces se solucionó ya el problema. En el caso de los varones tardamos un poco más, porque es lo que espera el Creador. El Creador espera que después de haber dicho todo, y deja uno el espacio para que ya suceda el evento, no entre el ego otra vez y comienza a recordar, ay, ¿qué tal si no pasa? Y plan B, hay que hacer un plan B, porque a lo mejor eso es lo que nos destruye a veces, el estar metidos en un plan B. Debemos de simplemente soltar todo frente al Creador y separarse después de la plática
con esa confianza de que va a suceder en cualquier momento. Y nada de plan B, nada de que el ego entre. El pensamiento debe estar unido al Creador. Entonces, las mujeres no es la primera vez que escucho esto, porque hay mujeres que están hablando con Dios y sienten esa presencia divina y es una energía de emoción que depende de la mujer, llora o está tan contenta que le dura todo el día esa alegría. Entonces, es un proceso normal. Qué bueno, Baruch Hashem, que suceda. Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Ok, ok. Bueno, vamos a ver. En la parashá comienza, dice que Toldot es genealogía y comienzan, dice, y estas son las genealogías de Isaac, hijo de Abraham, ¿ok? Entonces, empieza a hablar ¿cómo se llama? Todas las generaciones que tiene. Y luego sigue diciendo que Isaac tenía 40 años cuando se casa con Ribka, y luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas. Y el maestro explicaba qué fue lo que pasó. Bueno, hablamos de esto, de que cuando, eso es para cualquier persona, o sea, siendo hombre o siendo mujer, y nuevamente depende, como lo dijo ahorita el maestro, depende de cada persona, cómo está conectada, ¿ok? Y cómo lo lleva. Cómo actúa conforme a lo que está mandado y lo que se debe de hacer, ¿ok? Depende mucho de eso, ¿ok? Entonces, y eso entonces es para tanto hombres y mujeres. Entonces dice que cuando nada más tenemos el deseo de recibir, ok, pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando cambiamos el deseo de recibir y para recibir, pero para dar, para compartir, y entonces lo cambiamos en lugar de recibir para compartir, entonces la energía cambia. ¿Por qué? Porque estamos dando. ¿Ok? No es nada más para mí, yo te pido esto, yo necesito esto, yo quiero esto, ¿verdad? Entonces, Ribka estaba pidiendo para ella un hijo, ¿ok? Cuando interviene Isaac y pide por ella, y de la manera en que lo pide, o sea, no era cualquier persona, ya sabemos la magnitud, la grandeza de Isaac, y pide por ella, entonces Hashem acepta, porque vamos a decir así que esas son las reglas del juego, que quiere Hashem que le pidamos y que le pidamos con muchas ganas, muy sincero, pero nuestros actos van a ser posible que suceda más rápido o menos rápido. ¿Sí me explico? Entonces, cuando pide por ella, no está pidiendo por él, no está diciendo, dame un hijo, yo quiero un hijo. No, está pidiendo por ella. ¿Ok? Y entonces ya puede concebir. ¿Ok? Y se repite algo más o menos lo que le pasó con su padre. Ese es un aspecto, ¿eh? ¿Ok? Ahorita lo vamos a recordar. Y luego dice, y sigue diciendo que Isaac prefiere a Esaú. Ya sabemos que Esaú o Esav nace primero. ¿Ok? Y lo dice que lo prefiere. Y vamos a ver más adelantito por qué lo prefiere. Porque dice, Ribka prefiere a Jacob. Y aquí hay una cosa muy interesante, como lo decíamos desde la parashá anterior. La parashá es la vida de Sara. ¿Ok? Y vemos durante toda la parashá cómo es que la vida de Sara, aunque comienza diciendo y Sara murió, y después ya no sigue, pero hablando de ella, pero todas sus obras, todo lo que ella hizo, cubre toda la parashá. Entonces, Sara, mujer, ¿ok? Ribka, mujer, ¿ok? Entonces, y vamos a dejarlo ahorita nada más así porque es lo que sigue. Ribka prefiere a Jacob, ¿ok? Sara prefiere a Esaú, pero vamos a decir que quiere decir prefiere, ¿ok? Y luego sigue diciendo que cuando, bueno, en Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Ribka como su hermana y se repite lo que hizo su padre. Vamos dos, ¿ok?
2 cosas, ¿ok? Y con eso es salvado, y con eso entonces también plagas, y entonces también le dicen lo mismo, ¿y por qué dijiste esto? Y se repite, ¿ok? Y luego sigue diciendo, Isaac trabaja la tierra y posee mucho ganado, más que los filisteos, y se vuelve poderoso. Entonces Abimelech le pide a Isaac que se vaya, y ¿sabes qué? Pues pues eres más famoso que yo. Entonces, ¿sabes que vamos a hacer esto? Y viene lo de los pozos, muy interesante, si alguien pudiera hablar un poquito más de eso. Viene lo de los pozos, porque hasta el tercer pozo es cuando hay paz, y eso está relacionado con los templos. Tiene el primer templo, no dura, el segundo templo, no dura, el tercero es el que va a durar. Y el tercero es donde va a haber paz, ¿ok? Bueno, los pozos tienen que ver con eso, ¿ok? Entonces se está adelantando como una profecía, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar y cómo es que entonces debemos de darnos cuenta, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que hacer. Y luego sigue diciendo que en Beersheba el Eterno se le parece a Isaac en la noche y le dice que él es el Dios de Abraham, quien habla, su padre, y que no tema porque está con él. ¿Ok? Entonces, Abimelech viene y hace una alianza de paz con Isaac. Dice aquí, dice, Esab tenía 40 años cuando se casa con 2 mujeres hititas que fueron rebeldes de espíritu para Isaac y Ribca. Ok, entonces aquí vamos a hablar también algo de eso. Dice que Isaac se pone anciano y se le oscurecen los ojos para ver. Y es aquí donde voy a utilizar más, ¿verdad? Nada más en esta partecita de lo que Hashem me permita hacerlo hoy en esta sesión. Se pone anciano y se le oscurecen los ojos para ver. Y expresa su deseo de bendecir a Esab por ser el primogénito antes de su muerte. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya viene la famosa historia de que sale a casa, a cazar, Esab sale a cazar y más cosas. Y aquí está lo de la mujer. Ribca viste a Jacob con la ropa de Esaú o de Esaú, vamos a decir. ¿Ok? ¿Y por qué entonces que hay un engaño? Entonces nos damos aquí cuenta de que Ribca, ¿por qué prefería a Isaac? Porque ella tuvo la capacidad de ver que quien iba a lograr todo esto y que debería de recibir las bendiciones, ¿verdad? Con las que el mundo se iba a sostener después, la creación iba a estar entonces de acuerdo al plan de Hashem. Ribca se dio cuenta y dijo, es Jacob el que se lo debe hacer. Pero ¿qué pasa con Jacob? Jacob se queda 50, 57 años estudiando, mientras que su hermano Esaú estaba afuera y aprendió muchas cosas de afuera. Y entonces Isaac se queda así con, bueno, esto es lo que yo estudié, esto es lo que debo hacer, y si Hashem tiene ese plan, que así sea. Y Ribca le dice, sí, es así, pero también hay que movernos. Y para movernos, entonces vamos a hacer esto. Y entonces viene lo del engaño, pero ya Isaac ya no miraba. ¿Ok? Vamos a ver eso. Y entonces Jacob entonces recibe la bendición de su padre y dice que para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra, la gordura de la tierra, para gobernar a su hermano. Esas son unas bendiciones muy poderosas, muy completas, muy fuertes, y es con la que entonces Hashem hace que toda la creación, ¿verdad? Toda la descendencia y todo lo que ahora nosotros sabemos comience. ¿Ok? Porque ahí está bien claro de qué se trata de la creación, qué se espera de todos nosotros. Pero Jacob es el que tiene que iniciarlo. Jacob y nadie más que Jacob. Entonces, Isaac refiere a Esaú porque él sabe que Jacob no necesita de ser correteado, ¿ok? Apurado. Oye, ¿qué pasó? No lo necesita. Y como quiera que sea, Esaú fue su hijo y se dio cuenta
de que no hacía eso, y entonces dice, no, él necesita de bendiciones para que corrija su proceder, para que corrija su manera de ser, y entonces pueda estar conforme al plan de Hashem. Y entonces, vamos a decirlo así, justifica, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya se lo estoy diciendo ahorita, justifica las acciones de Saúl, y dice, le voy a dar esas bendiciones porque él las necesita. Fíjense nada más cómo está pensando más adelante, cómo está pensando en que dice, híjole, es que Jacob no las necesita, ya las tiene, porque cuando nace, ya le dio a Hashem las bendiciones, pero Esaú no las tiene. Ah, caray, no, yo quiero dárselas porque mi hijo las necesita. La gran bondad de Jacob, fíjense, Jacob en el lado izquierdo, Geburá, haciendo esto, se mueve entonces de Geburá a Gesed. Y muchísimas de las cosas que hizo Jacob, las hizo de esa manera, moviéndose de Geburá a Gesed. ¿Ok? Pero Hashem, claro, tiene indiscutiblemente, ¿verdad? Sus planes, y entonces deja ver a Rivka de que, hey, pues tienes que hacer esto. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice dicen algunos que fuera rectificación de Adán, ¿ok? O sea, la serpiente viene y los embabuca, y los engaña. Entonces, para corregir eso, necesitaba entonces que alguien fuera y rescatara de la oscuridad ese evento. Y entonces fue que lo hizo. Por eso dice que medía con medida. Y entonces de la oscuridad viene y lo saque. Nuevamente estamos hablando de que de la oscuridad, en la oscuridad, aunque no lo veamos, ahí hay luz, pero y hay que saber cómo sacarla, porque ahí hay luz. Y eso fue entonces lo que explican de lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, dice aquí, en las palabras, no sé los días de mi muerte, ¿verdad? Rashi comenta que Rabbi Yehoshua ben Karham dijo, cuando una persona se acerca a la edad de la muerte de sus padres, debe preocuparse de que pueda morir 5 años antes o 5 años después. Está pesadito esto. Isaac tenía 123 años y entonces se acuerda de que su madre, Sara, murió a los 127 años. ¿Ok? Abraham a los 180. Abraham tuvo miedo de bendecir a Isaac porque vio a Esaú saliendo de él. Y entonces dice, no, el que la necesita es Esaú, no Isaac. Abraham razonó que el misterio de las bendiciones venga y bendiga a quien le plazca. Entonces el santo bendito sea, vino y bendijo a Isaac. Dijo, ahí está ya. Si las personas comunes morían cerca de la edad de la muerte de sus padres, la bendición de Hashem a Isaac ciertamente habría alargado su vida más allá de alcanzar la edad de la muerte de sus padres. A ver, entonces, ¿qué hizo Isaac? Estaba poniéndose, y nuevamente, como eres de Geburá, entonces estaba poniendo la Geburá, pero él mismo, ¿ok? Y dijo, caray, ya tengo 123 años, me estoy acercando a los 127 años que vivió mi madre, entonces está acercando la fecha de mi muerte. Pero luego pues se pone a recordar y entonces dice, caramba, y la muerte de mi padre. Entonces, ¿dónde estoy? Y se pone entonces él a pensar y empieza a hacer, no empieza a hacer, sino que ya lo hacía antes, pero reafirma su deseo de contraer, su deseo de restricción. Pero para él, la Gemara analiza las respuestas de varios Tanaim, o sea, estudiosos de la Torá, a la pregunta de ¿cómo mereciste la longevidad? Es una pregunta que le hicieron. Cada Taná
señala varios elementos en la observancia judía con respecto a los cuales fueron especialmente escrupulosos, lo que resultó en que merecieran la longevidad. ¿Cuáles son estas? Esta pregunta de cómo mereciste la longevidad, que se les preguntaron a ellos, también se le planteó al rabino Yehoshua ben Karja, y él respondió: en todos mis días nunca miré la imagen de un hombre malvado. Vamos a ver, esto es muy interesante. Asoció su longevidad con una sola observancia estricta que tenía o debería tener cuidado de no mirar la imagen de una persona malvada. ¿Lo que quiere decir esto? Esto implica que el rabino Yehoshua ben Harham era de la opinión de que tener cuidado de no mirar el rostro de una persona malvada equivale a varios rigores que promueven la longevidad. Y de lo positivo podemos inferir lo negativo. Cuando una persona mira el rostro de una persona malvada, le resta longevidad. Esto es, la persona que mira, observa a una persona malvada que está con ella, eso es mirarla, eso es estar observándola. Se le va a pegar algo de esa persona malvada y eso resta años de vida. ¡Wow! Ahora se entiende por qué Isaac vivió solo 180 años. No se había abstenido de mirar a Esaú. Aunque Isaac no se había dado cuenta de que Esaú era malvado, simplemente mirar a Esaú dedujo de los 185 años que se suponía que Isaac viviría para estar dentro de los 5 años de la vida de su padre. La bendición de Hashem logró que su vida se extendiera para que fuera comparable a la de sus padres. Y es una cosa que nos debe poner a nosotros a reflexionar de a de veras. Isaac, la grandeza de él, no se dio cuenta de que su hermano era malvado. Y creo que por aquí lo tengo, pero era porque se dedicó a estudiar. Se dedicó a estar aprendiendo Gemara, o sea, Torah y demás cosas. Torah en realidad, ¿ok? Y entonces él, estando en el lado de Geburá, entendía que debía de ver a las personas con Gesed. Y por hacer eso, entonces no sabía, dicen aquí, este es algo que estábamos estudiando, no me acuerdo cómo se llama, de que como lo estaba viendo constantemente, se contagiaba de eso, aunque después lo desechaba. Pero ese contagio, esa asimilación, vamos a poner así, ese recibir esa información, le restó años de vida. Isaac es el antepasado de todos los judíos, por lo que hemos heredado algunas de sus cualidades. Por lo tanto, su forma de bendecir sirve como una lección pertinente a la abodá de cada judío. Incluso cuando un judío se comporta de acuerdo con estándares estrictos en áreas de la ley judía, ejemplificando el modo de Geburá, esta severidad debe dirigirse solo a él mismo. Por lo tanto, cuando se relaciona con otro judío, y en realidad con otra persona, cualquiera, la otra persona debe ser tratada con Gesed, no con Geburá. Hay que relacionarse con él positivamente y regarlo, llenarlo con abundancia de bienes, sin restricciones ni limitaciones, incluyendo también la medida más amplia de el rocío de los cielos y la grosura de la tierra. Aparentemente, para que Jacob tomara las bendiciones, Hashem tenía una solución simple. Podía haberle revelado a Isaac que Esaú era malvado
y naturalmente Isaac podía haberle dado la bendición a Jacob. Isaac sabía que las esposas de Esaú eran idólatras y no culpaba a Esaú por eso. Pero no quiso ver la maldad de Esaú y por eso perdió su vista. Esa es una explicación. Es una razón que da. Vemos, por lo tanto, cuán cuidadosos debemos ser con la Shon Hara. Y regresamos a esto. Cuán cuidadosos debemos ser con la Shon Hara. Isaac estuvo confinado en su casa y fue considerado como si estuviera muerto durante 57 años, solo para evitar hablar la Shon Hara sobre un judío. Estamos hablando de su hermano, ¿ok? Solo por evitar hablar mal de su hermano, él dijo, no lo quiero hacer, no es bueno, porque sé de la gravedad de esto. Si esto fue cierto con respecto a Esaú, ¿cuánto más lo es con respecto a los judíos o a cualquier persona después de Matán Torah? Después de que Hashem dijo a cada judío, yo soy Hashem, tu Señor. Porque en ese momento yo soy Hashem, se convierte en tu Señor y la fuerza de la vitalidad de todo judío. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? El estar viendo, como dice, el estar viendo a una persona malvada, ¿ok? Resta años. Ese es el lado literal, ¿ok? Nos contagiamos de esta persona, ¿ok? Pero la otra es esto. Si nada más vemos la maldad o el lado oscuro de la persona, entonces es como si estuviéramos viendo nada más la maldad de esa persona. Si entonces dejamos de enfocarnos en eso y vemos el lado positivo, el lado de luz de la persona, entonces no estaremos viendo la cara de esa persona o no estaremos viendo la cara de la maldad. Y entonces no se nos restan años o días y años de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces vemos lo bueno, la bondad, la luz que tiene esta persona, entonces no estaremos restando nuestros días, porque además por esa razón no restar nuestros días, estaremos evitando hablar mal de esta persona que todavía más nos restan días de nuestras vidas. Entonces una cosa va junto con la otra. Estar nada más viéndolos y estar pensando y razonando en eso nos resta vida, pero además si empezamos a hablar y decimos, es que esta persona es así y esta persona es asado, y fíjate que, pues todavía se resta todavía más, y entonces nos metemos mucho más en el lado de la oscuridad, en el lado de que no debemos entonces mirar la maldad de la persona. Tenemos que actuar para recibir el masal, ¿ok? Lo que estábamos diciendo, lo que el maestro explicó muy claramente. Una cosa es estar haciendo los servicios, los rezos y ponernos tefilín y demás cosas. Y otra cosa es cómo nos comportamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si nada más hacemos eso, pero no actuamos como debemos de actuar, como no hacemos lo que debemos de hacer con las otras personas, con el prójimo, ayudarlo o ayudarla en cualquier circunstancia, no importando qué persona es. Porque entonces no estaremos viendo la cara oscura, no estaremos viendo la maldad. Si nuestros actos son coherentes con lo que aprendemos y decimos, entonces vamos a estar cumpliendo de otra manera, vamos a estar a medio cumpliendo. Debemos trabajar nuestros ticunes y hagamos misbot. Muy importante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y aquí se repite que pedir por otros antes de pedir por nosotros. Dice, para terminar,
que primero sale, esto es en relación al nacimiento de Saúl, dice, primero sale el deseo de recibir, conciencia, nuestra conciencia está en nuestros pies, ¿y eso qué quiere decir? Por eso lo toma del talón, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que si la conciencia es como si la tuviéramos en los pies, esa debe ir subiendo hasta llegar al intelecto, y no que el intelecto está subordinado a todo lo demás. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas o comentarios acerca de esto? Por favor, adelante. ¿Algún comentario? Sí, adelante. En este caso, o sea, es muy explícito, muy directo, pues lo que nos quiere enseñar. Tenemos que tener mucho cuidado al ver a una persona porque entonces entra rápido nuestro pensamiento de esta persona hace esto, hace lo otro. Qué mala. Entonces, ese es el peligro, sino que, por ejemplo, puede ser, sí, una persona malvada, pero cómo ayuda a su mamá, ¿no? Cómo sostiene, por ejemplo, o cómo ayuda, cómo, no sé, da el asiento en el autobús, o cómo lo cede a la persona que lo ocupa. En vez de observar esa parte negativa, observamos esa parte de bondad que todos tenemos y que él también tiene, y entonces contrarrestamos esta fuerza y este modo de pensar, y entonces ya no nos pasa, por ejemplo, pues como nos está contando. Es exactamente así, ¿no? Sí, fíjate que hay personas que me han dicho, oye, pero ¿cómo me vas a convencer con eso? A ver, no a mí, sino a otros también. ¿Cómo me van a convencer con eso? Cuando sé de una persona que no hace otra cosa más que puras maldades. Es mentiroso, es ratero, es violador, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Bueno, ¿cómo cabe esto? No mires su rostro. Esto es, no hagas migas con él. Al no tener una relación amistosa o de cualquier índole con él, también estás evitando hablar mal de él. Si no podemos encontrar nada bueno en una persona, pues entonces no nos juntamos con esa persona. Hay muchos dichos en muchos idiomas, ¿verdad?, acerca de esto. Uno que me viene así rápido a la mente es uno mexicano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? Hay muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen de con quién nos estamos relacionando, con quién hacemos amistad, con quién intercambiamos nuestra vida y demás cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo dijimos, uno se contamina, ¿ok? Se puede contaminar y entonces empezamos a hacer cosas que van en contra de lo que sabemos que no debemos hacer o que sí debemos hacer, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo porque eres un rasha. No, porque eso también equivale a estarlo ofendiendo y Hashem, hay muchos pasuk donde no se trata de ofender a la persona tampoco. Si sabemos, no decimos, pero actuamos, y el actuar es, pues, no hago relaciones con esta persona, entonces no tengo que estar viendo su rostro, no me tengo entonces que estar contaminando. Si no puedo encontrar nada positivo en esta persona, pues entonces no me junto con él. Y así evito ser contaminado por ese lado y también ser contaminado al estar hablando mal de esta persona. ¿Ok? Eso no quiere decir que en un determinado momento, si hay algo que vemos que está mal, ¿verdad? Y nos piden que seamos testigos,
pues vamos a tener que ser testigos, pero nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a contestar, vamos a decir lo que se nos está pidiendo y no ponerle nada más extra. Si hay una persona que nosotros vimos, nos consta, somos testigos de que, por ejemplo, rompió el vidrio de un carro, se metió y robó el radio, vamos a decir así, el aparato, lo que tengan ahí, o las cosas que tienen adentro, y luego nos dicen, hey, tú lo tuviste que haber visto, tú lo viste, entonces ven a atestiguar, ¿ok? Y nos preguntan que si lo vimos, pues sí lo vimos. ¿Y qué fue lo que viste? Pues vi que rompió el vidrio y vi que se metió y sacó las cosas que tienen ahí. ¿Y qué más? Pues nada más. Pero yo sé que esa persona lo hace y luego lo vende. Pero no tengo la certeza, no me consta de lo que se robó, fue y lo vendió para sacar un provecho monetario. Eso no me consta. Entonces eso no tengo por qué decirlo. ¿Lo viste? Sí lo vi. ¿Y qué hizo? Pues hizo esto. ¿Y a qué hora? Pues si me acuerdo es esta hora más o menos. ¿Y después? Pues no sé qué pasó después. Eso es todo. Porque entonces de otra manera estamos poniéndole de más y entonces estamos haciéndole shonjara. ¿Sí me explico? Eso no quiere decir que no tengamos que hablar, eso no quiere decir que no nos tengamos que defender, y eso no quiere decir que no tengamos que ser, ¿cómo se llaman? Testigos y quedarnos callados y decir, no, pues yo no sé nada y como no me quiero meter en problemas, pues no digo nada. No, eso no se vale tampoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿O era por ahí tu pregunta? Gracias, maestro. A ver, Moshe. More, fíjese que es una de las grandezas que tiene el Hasidut en esta parte, ¿no? Porque hay una historia. Al final de este comentario, quiero hacer una pregunta, pero en este contexto, por ejemplo, hay una historia hasídica donde va un rab con sus alumnos y ven a un judío que está con su talit y está cepillando su caballo. Y los alumnos le dicen, mire, rab, ¿cómo es posible que está haciendo eso? Dice, algo muy sagrado, dice, y está haciendo algo profano. Y dice, el rabino le responde y le dice, no, al contrario. O sea, en vez de, se acordó de hacer la mitzvah, incluso aunque tenía que estar haciendo su trabajo. O sea, él vio la parte positiva de la acción en la que estaba haciendo, ¿no? Y esa es una de las grandezas que tiene el Hasidut, porque siempre se esfuerza en trabajar y en ver siempre la grandeza del ser humano, ¿no? En este caso del judío que estaba haciendo eso, ¿no? Pero fíjese, hay una vez le estaban preguntando a un rabino, el rabino Daniel Stuesky, no recuerdo su apellido, pero le preguntan al rabino que cuando una persona hace algo malo, que si el judío tenía el poder de maldecir a esa persona. Y el rabino dice, lo que enseñó el Baal Shem Tov es que el judío está aquí para bendecir siempre. Dice, nunca vamos a maldecir, dice, porque muchas veces el contexto del por qué está haciendo no lo conocemos. Y él puso el ejemplo de todo lo que está pasando en Israel, ¿no? Y de todo el odio que existe por parte de las naciones enemigas. Y él dice, si Israel corrigiera realmente, todo se corregiría alrededor. O sea, y siempre trata de ver la parte buena, incluso en la parte de los enemigos, ¿no? Pero se crea, dentro de todo este contexto, se crea una paradoja. O sea, por una parte, se habla de siempre ver la parte buena del ser humano, pero por otra parte, tenemos que saber distinguir,
porque dentro de este marco, en la sociedad actual, se maneja mucho los conceptos de no discriminar. Y creo que eso no aplicaría dentro del judaísmo, porque precisamente discriminar es una de las, es algo muy principal dentro del judaísmo, o sea, hacer esa separación de lo que es correcto y lo que no es correcto. No sé si logré transmitirle mi pregunta, pero esta paradoja, ¿cómo se concilia al final? Con respecto a discriminar, ¿sí? Con respecto a que, por una parte, se maneja no ver solamente la parte buena del ser humano, pero por otra parte tenemos que hacer esa separación. O sea, al hacer la separación ya estamos emitiendo un juicio. No sé si me explique. O sea, ya Sí. estamos haciendo una separación. Sí. Entonces, ¿cómo conciliamos esa paradoja que se genera ahí? Cada Shabbat cuando se acaba, inclusive se dice, ¿verdad?, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. ¿Ok? Ahí queda, ahí está bien claro. Y entonces también se nos dice, tenemos nosotros que saber distinguir y hacer esa separación. Esa es una cosa. La otra cosa es quedarse en, o sea, estamos haciendo la distinción entre, vamos a decir, la luz y la oscuridad. ¿Ok? Entonces hay que separarlas y hay que saber cuál es luz y cuál es oscuridad. Y entonces escoger la luz. Estoy hablando en términos generales, ¿ok? Muy, muy generales, porque en esto cabe muchas cosas, ¿ok? Hombres malvados, ¿cómo se llama? Que si deben hacer tal o cual cosa, ciertas personas, y porque lo hacen y demás, ¿ok? Esa es una cosa, y saber distinguirlas. La otra cosa es quedarnos enfocados en la oscuridad y seguir hablando de la oscuridad. Y seguir remarcándola y enfatizarla y seguirle y no salirnos. Y entonces con eso estamos engrandeciendo la oscuridad. Esa es la diferencia. ¿Ok? Si tenemos que hacer esa distinción, lo vamos a tener que hacer. ¿Ok? Pero no quedarnos enfocados en el tema negativo, en el tema de la oscuridad, en el lado de la oscuridad. Existe, lo separamos y nos quedamos con la luz. Y por ahí nos vamos, ¿ok? Y de lo demás, existe y lo tenemos que separar, definitivamente, pero no nos enfocamos, porque si nos enfocamos, entonces vamos a estar viendo lo que dice esta enseñanza en solamente la cara de la maldad y nos contaminamos. Contaminamos en el sentido de que entonces nuestro corazón se empieza a llenar de esos sentimientos, se empiezan a quedar y entonces utilizamos eso como una vara medidora y nos volvemos entonces jueces. Y no somos jueces. Yo no soy juez. ¿Ok? Yo no soy juez. Entonces, pareciera que es lo mismo, puede ser lo mismo, pero con los aspectos de que, bueno, ¿dónde te quedas? ¿Dónde te quieres quedar? ¿Quieres clavarte en esto? ¿Quieres estar en eso? Pues entonces ya es diferente. ¿Que hay que hacer la distinción? Hay que hacer la distinción. Hay que saberlo. Pero hasta ahí queda. ¿Ok? Hiciste ahorita que me acordaba del Rebe. No sé si he contado esto. Dos anécdotas. No es cierto, la otra no es del Rebe, pero la del Rebe es esta. Van unos padres y llevan a su hijo, que es incontrolable. Y entonces le dicen, no pone atención, es grosero, sus maestros no lo quieren en escuela, ya lo han corrido de 2 escuelas, lo tengo en una tercera. ¿Qué hacemos, Rebe? Y entonces el Rebe le pregunta al muchachito y le dice, ¿pones atención a lo que dicen tus padres? No. ¿Te interesa poner atención? No. ¿Te interesa ir a la escuela? No. ¿Por eso no pones atención en la escuela? No. ¿No quieres ir a la escuela? No. ¿Eres irrespetuoso? Pues sí, porque me molesta todo eso. Y entonces el Rebe voltea con su padre y le dice, este muchacho tiene la virtud de ser honesto. ¿Sí? El Rebe vio y dice, este muchacho es honesto. Y entonces
da una serie de consejos y dice, personas honestas hay, pero debería haber más. Entonces hay que tratar de sacar este aspecto positivo de su hijo para que tenga un beneficio. Cuentan que este muchacho se dio cuenta y demás cosas, y por su honestidad, entonces tuvo éxito en los negocios, aunque en un principio, o sea, no quiero saber nada. La cuestión es que nos demos cuenta o hagamos entender que se den cuenta las personas en dónde están. Y en el momento en que entendamos o que entienda la otra persona dónde está y decir, espérate, pues creo que lo estoy regando, ¿verdad? Pero sin que se quite, en este caso del muchacho, su aspecto de honestidad, pues, entonces imagínense lo que se puede hacer. ¿Ok? Y luego, eso fue con un rabino, no me acuerdo, que le dice, ay, rabino, usted siempre diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, que la Torah y de más allá. Yo no estoy muy conforme y no me convenzo bien de esto. Es más, en Shabbat, a propósito, como cerdo. No más porque es Shabbat y como cerdo. Entonces le dice, eso es buenísimo. Eso, ¿por qué? Porque de perdida tienes en mente el Shabbat. No se te olvida. Ahí está presente. Y luego, bueno, que venga después y demás, eso es otra cosa. La cosa es eso. Tratar de encontrar el aspecto positivo y tratar de cambiarlo y sacar un provecho positivo del aspecto negativo. ¿Sí? Moshe, o me fui muy lejos. Sí. No, está muy, muy claro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Tengo una pregunta. No sé si esté muy fuera de contexto. Me viene a la mente, Moshe mató a un hombre. Entonces, ahí la pregunta es, ¿tenía cualidades ese hombre? ¿Tenía algo bueno? Y la siguiente es, la oscuridad tiene que ver algo con la presencia de Hashem o no presencia de Hashem. Escuché alguna vez que, por ejemplo, una ciudad llega un terremoto y muchos mueren, etcétera, devastación. Entonces dicen, ¿por qué culpan a Hashem? Simplemente donde hay oscuridad, Hashem se retira. Y queda lo que ven. Él simplemente se retiró y sucedió. Esos dos ejemplos me llevan a pensar, bueno, decimos que aún en lo malo está Hashem. Y puede ser que de acuerdo a nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra forma de ser, de vivir, de estar conectados con Hashem, actuemos y esto va a traer una consecuencia buena, independientemente de que nosotros obviamente no podemos poseer la vida de una persona para matarla, más un hombre como Moshe lo hizo y está escrito. Entonces, yo creo que no tenemos ni el derecho de ofender, y lo hacemos. No tenemos el derecho porque no tenemos los méritos de hacer cualquier tontería, porque finalmente la Torah simplemente dice hombres necios, tercos. Es lo que más puede decir acerca de un ser humano y nosotros lo rebasamos. Entonces, me quedo con esa pregunta. Moshe mató al egipcio. En un minyan, bueno, no sé si disculpen la ignorancia, no sé si en el pasado, cuando el templo existía, en la bendición de los Kohanim, existía, más actualmente, si hay un minyan y una persona del minyan odia
a una persona presente, no puede hacer la bendición de la bendición. Ahí, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? Me quedan esas preguntas en el aire con todo lo que se ha dicho. Discúlpenme, pero ustedes como varones interpretan muy bien. A veces nosotros las mujeres pues no nos vamos al objetivo, al enfoque de las cosas. Yo estoy hablando así, un panorama de lo que puedo leer o escuchar y que me sucede. Gracias. Sí, sí, no, muchas gracias a ti, Baruch Hashem, muchas gracias a ti. Un complemento nada más antes de tu respuesta, porque va en relación. Dijo la señora Sara que utilizó la palabra odio hacia otra persona. Suponiendo que no es tan extremo el odio, pero que tiene cierta poco acercamiento fraternal con la otra persona. Ese es el rango. Pues sí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hashem hizo su creación perfecta. ¿Ok? Tan perfecta que no la podemos entender. ¿Ok? Pero Hashem es infinito. Nosotros somos finitos. Lo finito no puede entender lo infinito. Al revés sí. Pero, ¿cómo saber eso que al revés sí? Si somos finitos. Pues no lo podemos. No lo podemos porque somos finitos. ¿Ok? Entonces, su creación es tan perfecta que hay veces que no la entendemos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Me van a decir, porque me han dicho, o nos han dicho varios, a ver, ¿cómo explicas esto a una persona a la que un asesino le mató a su papá, a su hermano, a su hijo? ¿Ok? O que a su hija fue violada y después la mataron y demás cosas así. Me estoy yendo cosas muy graves, pero que existen. ¿Ok? Existen. No las entendemos. O sea, ¿cómo decirlo? No va a ser consuelo tan fácil. Pero sí puede ser consuelo para las personas que estudian y aprenden y comprenden todos esos secretos y que estamos en la Torah. Les comenté al principio de esta plática que en la mañana fuimos al funeral de un amigo, buen amigo, que inclusive aquí estuvo varios viernes en la noche para la cena de Shabbat, y siempre tenía él algo chistoso que decir. Y decía chistes y no le hace a veces, o sea, varias veces estuvo con nosotros en estudios en las mañanas, en Shabbat en la mañana, en los estudios previos al servicio, y de lo que estaba hablando sacaba algo chistoso y pues, nos hacía reír y demás cosas, ¿no? Entonces, no estaba casado, pero estaba de novio con esta persona, y esta persona, en pocas palabras, lo que me dijo fue de que le dolía mucho lo que había pasado, ¿verdad? Porque ya no lo tenía vivo a su lado, pero que comprendía que esos eran caminos y destinos de Hashem. Y dice, si así tenía que ser, así tenía que ser. Porque aparentemente estaba muy sano él, y cualquier persona puede estar muy sano, pero cuando Hashem dice hasta aquí, es hasta aquí. Ella lo entendió, lo entiende. ¿Ok? Hay personas que dicen, no me vengas con eso. ¿Ok? Entonces son cosas diferentes. ¿Ok? Su creación es perfecta, completo, perfecta, vamos a poner así. ¿Ok? Entonces, se hacen decretos, dice, hay una causa y vendrá un efecto. Si la causa es por el lado de la luz, el efecto es por el lado de la luz. Si la causa es por el lado oscuro, entonces el efecto va a venir por el lado oscuro. Y se hacen decretos. Y sabemos nosotros que cada noche nosotros somos juzgados, todas las noches. Y si despertamos es porque se encuentran, no por lo que hicimos, sino por la capacidad, el potencial que tenemos de hacer, de hacer cosas buenas. ¿Okay? Entonces dicen, ok, que despierte. Okay, despertamos, ¿no? Nuevo día y demás cosas, ¿no? Por eso lo agradecemos todas las mañanas con el Modéani. Y entonces ya hay decretos.
Los decretos se pueden cambiar. ¿Ok? Tenemos la capacidad de hacerlo. Se pueden aminorar o cambiar. ¿Ok? Con respecto al egipcio, dice, volteó a un lado y volteó a otro y entonces lo mató. Esa es la parte literal. Volteó a un lado, volteó a otro, fue que quiso ver algo bueno, y es lo que estamos hablando, quiso encontrar algo bueno en esta persona, y luego voltea al otro lado y no encuentra nada bueno, y se da cuenta de que hay un decreto. Y no puede hacer nada, porque no encuentra, para cualquier lado que buscó, algo que pudiera ser en favor de él, y que el decreto de muerte no tomara acción. Entonces él pronuncia unas palabras, y con esas palabras el egipcio muere. Pero muere por un decreto que ya estaba hecho y que Moshe no lo pudo cambiar. Pero que al pronunciar esas palabras, entonces viene el evento. ¿Por qué? Porque la persona iba a causar, inclusive es alguien en el pasado de que hizo algo con la finalidad de traer un mal. ¿Ok? Entonces reencarna y no hace la corrección y el decreto sigue y entonces viene la muerte. Es la explicación rápida, ¿ok? De lo que me comentas de Moshe. Pero no fue porque Moshe dijo, pues yo quiero que te mueras, ¿ok? No fue así. Ahora, hiciste otra pregunta, hiciste otra pregunta con respecto a ¿cuál fue la segunda, por favor? Sara. La segunda fue la de, ya se me está olvidando, fíjese. Me vino a la mente el ejemplo. Fueron dos, fue la de si la oscuridad, cuando decimos oscuridad, es ausencia de Dios. Ah, sí, ok. Nuevamente, Hashem es uno y es todo. Y luego estábamos haciendo la pregunta en una de las clases que hemos tenido. ¿Hashem es todo o todo es Hashem? ¿Qué es? ¿Hashem es todo o todo es Hashem? Todo lo que vemos y lo que no vemos, igualmente puedo decir de todos los otros 5 sentidos, esto es lo que olemos y lo que no olemos y demás cosas, ¿ok? Todo fue creado por Hashem y no hay malo en ello. Y él hace entonces decretos, dice es lo que se tiene que suceder. Si se conducen así, entonces van a tener eso. Si se conducen así, pues entonces van a tener aquello. ¿Ok? Entonces, se hacen decretos. Viene de las causas, vienen los efectos. ¿Ok? Entonces Hashem está presente en todo. Preguntó uno, ¿de veras? O sea, Hashem es santidad. Hashem no es nada más que santidad. ¿Me puedes explicar cómo es que en un basurero donde hay gusanos, donde hay podredumbre, donde hay de todas cosas, ahí está Hashem? ¿Ahí está Dios? Y la respuesta es sí. Sí, porque si eso existe, es un efecto de una o unas causas anteriores. Y está ahí, y puede ser nuevamente de que nosotros estemos viendo esa cosa de esa manera, pero un estudioso, un grande de la Torah venga y dice, y encuentre la presencia de Hashem. Y dije, encuentre la presencia de Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem siempre está presente. La oscuridad la creó Hashem, entonces Hashem está presente en la oscuridad. Hashem creó la maldad, entonces Hashem está presente en la maldad. Pero estas están ahí por las causas que hemos tenido y que le abrimos el espacio para que se hicieran presentes y evidentes
y ahora nos estén causando una situación de no confort y que no nos gusta. Pero nosotros con nuestras acciones estamos haciendo eso. Estamos provocando de las causas los efectos. Y ahí están los efectos. Entonces, cualquier otra persona le va a ser difícil comprender eso. Dice, no, tú estás filosofando mucho, yo quiero cosas prácticas. Pero la cosa práctica es esta, ¿ok? Muchas veces decimos, pero ¿cómo puede decir que nosotros? ¿Cómo puedes que nosotros, si yo, por ejemplo, todo lo reciclo, todo lo hago bien, no desperdicio, no esto? Entonces, ¿cómo puede decir que nosotros? ¿Ok? Nosotros todos en conjunto, ¿ok? Porque algo estamos haciendo que contribuimos sin darnos cuenta, sin que queramos a ese tipo de situaciones. O sea, pues esta contestación tampoco me satisface, porque me estás involucrando en algo. Pero es que de alguna u otra manera, nosotros estamos mezclados en esto, estamos imbuidos, estamos contribuyendo de una u otra manera a estas cosas. Entonces, no es que Hashem se separe o se retire. Lo que pasa es que la clipa es tan densa que entonces no permite que sea permeable la presencia de siempre de Hashem. Entonces, conforme nosotros estemos actuando, acuérdense que hay 3 clipot que existen y que no hay manera de sacarle aparentemente a algo positivo, pero sí lo tiene. Lo que pasa es que es muy difícil, no tenemos la visión, no tenemos la comprensión para hacerlo. Pero hay otras clipadas que son las clipadas Noga, que son neutras. Si hacemos lo que tenemos que hacer, entonces lo elevamos, sacamos la luz y lo elevamos y la oscuridad entonces se desvanece. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces alimentamos a la oscuridad y entonces crece. La estamos alimentando. Y un ejemplo de ello es, pues, si tomamos una manzana y la vemos, tenemos hambre y nos empezamos a comer y ya terminamos de comer más cosas, entonces ahí hay una clipa noga en el que tenemos que hacer la bendición por ese alimento antes de comerlo. Si no lo hacemos, entonces estamos alimentando a la oscuridad y la estamos haciendo crecer. Lo estamos haciendo que se fortalezca, más bien. Pero si la decimos, estamos disminuyendo a la negatividad y estamos recogiendo esas chispas y la estamos elevando. Al hacer este tipo de cosas constantemente, tener el cuidado de estarlas haciendo, entonces es como vamos a empezar a mover la balanza en el otro lado. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que Hashem siempre está presente. No porque esté en la oscuridad, se retire. No. Ponemos nosotros, alimentamos esa clipá y entonces se hace más densa. Pues no lo vemos, no nos percatamos. ¿Bien? No sé, Sí. Sara, si es eso Una pregunta. More, una pregunta. Adelante. No entró la pregunta de la señora Sara, ¿verdad? No, le pregunté, pero no Ok. veo que... ¿En dónde queda en ese contexto que nos estás visualizando Los Ángeles? No, mira. Nosotros, todo lo que hemos hablado ahorita es en este plano. ¿Por qué? Porque estamos en el plano terrenal, estamos en el plano físico. ¿Ok? Que aquí donde hay muchas clipot, ¿verdad? Donde está denso, no lo podemos ver, excepto que empezamos a hacer estas cosas, que lo hagamos más continuamente y demás, vamos a dar cuenta de ello. No lo podemos ver, pero estamos en este plano porque en estas condiciones es que nosotros vamos a cambiar esta situación por luz y vamos a estar en otros planos y entonces va a venir Mashiach, ¿ok? Y entonces vamos a estar en otro plano todavía más, ¿ok? Los ángeles están en un plano superior en el cual nada de lo que platicamos que debemos hacer lo pueden hacer ellos. Nada. Absolutamente nada.
Comencemos por saber de que ellos no tienen necesidad de comer, ellos no tienen necesidad de beber, ellos no tienen necesidad de dormir, ellos no tienen necesidad de ir al baño, ellos no tienen necesidad de otras cosas. Lo único que es que ellos son ejecutores de lo que Hashem manda que se haga, ya sea que bajen bendiciones o actos y bondades y también como elevar, subir, ayudar a subir las chispas que nosotros estamos recogiendo. Entonces, si no se presentan las condiciones, el ángel no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, como no lo puede hacer, porque no es su trabajo, están en otros mundos, ellos nada más están a lo que Hashem dice que deban de hacer. Entonces no tiene caso estarles pidiendo favores a los ángeles, porque no lo van a hacer, no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Así de sencillo, no pueden, no saben cómo hacerlo. Entonces, ellos están en otros planos. Entonces, todo lo que hemos hablado es en este plano terrenal, sabiendo que hay ángeles ejecutores, ¿ok? Y que nada más, precisamente, ejecutan, hacen lo que se les ordena de arriba, no de nosotros. ¿Sí? ¿Sí, Tocayo? Sí, sí, More, muchas gracias. Entendido. ¿Quién más? Mientras surge otra pregunta, te comento, More. El material que le quise traer para apoyarte, desgraciadamente lo tomé con el celular mal y salió todo sin poderlo leer. Haz de cuenta que se borró. Entonces, te ofrezco una disculpa, por favor, y No, ¿qué pasó? Alumnos que pero no traigo los secretos revelados, pero para la otra estaremos. Pero de lo que leíste, ¿me puedes, o sea, nos puedes decir a todos algo? No, porque andaba deprisa y te estoy escuchando desde México, desde el DF. Fueron caminos de carrera para varias cosas y discúlpame. No, de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. No se pudo por algo. Hashem dice, no, por ahí no, déjalo así de ese tamaño. Lo dejamos de ese tamaño. Baruch Hashem. Buenas tardes, me perdí un poco, se fue la señal. Ya estoy de regreso, sí escuché sus comentarios y su pregunta, que si ya había entendido o qué quería contestar, pero no podía entrar. Todo está bien, o sea, lo estoy escuchando. Y entonces la última pregunta sería, cuando decimos en Havdalah, separa lo santo de lo profano, la luz de la oscuridad, ahí como se entiende, y a la vez si nosotros nos hacemos introspección acerca de esas dos frases, sí podemos tener confusión. Lo santo de lo profano y la luz de la oscuridad. ¿Cómo pudiéramos definirlo? Comentábamos hace algunos minutos de que tenemos que ser capaces de ver la luz de la oscuridad. O sea, saber qué es, por decirlo así, qué es por donde nos tenemos que conducir, cómo es no tenemos que conducir. O sea, es fácil entender, por ejemplo, lo que es bien fácil, lo que siempre hemos oído. ¿Por qué no robamos? Fíjense que cada persona, desde que nace, tiene el chip, tiene la información de que, pues, matar a otra persona no es bueno. Lo intuye, lo sabe, ¿ok? Lo mismo de robar y mentir y demás cosas, ¿ok? Entonces, al darnos cuenta de que no debemos matar, entonces, ¿por qué voy a ir a matar? Estamos haciendo ya la separación, ¿ok? Entonces, es necesario hacer la separación en muchas cosas. Son ejemplos muy sencillos, pero hay muchísimas más cosas en las cuales inclusive son de debates y son de polémicas y hasta de manifestaciones y demás cosas, ¿no? Entonces, se complica. Pero, ¿cómo es que se complica? Cuando menos yo lo veo que se me complica, pero para Hashem no está complicado, ¿ok? Entonces, hay que hacer la distinción, saberlo para no conducirnos como no nos debemos conducir y sí conducirnos como debemos conducir,
¿ok? Y no enfocarnos entonces en el lado negativo, porque lo hay. Hablamos de que una persona, no le encuentro dónde está el lado positivo. ¿Cuál es el lado bueno de esta persona? Si roba, si es mentiroso, es violador, inclusive ha matado. ¿Dónde está lo bueno de esta persona? Hay sabios que sí lo van a encontrar. Yo no soy de esos, obviamente. Entonces, por eso es que decimos, ok, entonces no hagamos amistad con esa persona. No le vamos a dar la espalda completamente. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que yo sé todo esto de esa persona, pero de repente va caminando, lo que sea, y se desmaya, y se cae, y está inconsciente. Y entonces, decir, híjole, pues merecido se lo tiene, no es la mejor forma porque estamos haciendo un juicio. ¿Ok? No sabemos qué le está pasando. Pero si tengo la capacidad, porque me lo han enseñado, porque fui a algún curso, lo que sea, y puedo utilizar las técnicas para darle masaje al corazón, revivirlo y demás, volverlo, atraerlo, si Hashem quiere, porque todo esto si Hashem lo permite. Y lo puedo hacer, entonces debo de hacerlo, aunque esta persona yo no le encuentre nada de positivo. Pero es algo que tengo que hacer. ¿Sí? Y hay muchos pasuk en la Torah que habla de eso. Y lo dice. No vas a dejar, por ejemplo, no vas a dejar que el animal, el caballo, el burro, el buey de tu prójimo, de tu enemigo, no lo vas a dejar tirado con su carga, sino que lo ayudarás, aunque sea de tu enemigo. ¿Ok? Ese es del lado literal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la carga? Pues una persona que tiene un montón de ticunes, una persona que tiene un montón de cosas, ¿verdad? Y porque es de esa manera, si necesita ayuda, no se la vamos a proporcionar. Yo conozco de varias personas que han tenido problemas, que han estado metidos en muchas cosas, inclusive han estado en la cárcel detenidos, no sé, 15, 20 años, 10 años, demás cosas, y sale, y lo vamos a seguir juzgando por eso. Y le vamos a decir, no, porque tú fuiste todo esto, si fuiste, quiere decir que eres, no me consta, no me consta. Y si la persona tiene la convicción firme de cambiar, es ahí donde entra en que no vas a dejar al burro de tu enemigo con la carga y no lo ayudes más si está caído. Hay muchas cosas que podemos hablar de esto, hay muchísimos, pero bueno, se tiene que hacer la distinción, pues sí se tiene que hacer la distinción, pero no nos enfoquemos en lo negativo. ¿Ok? ¿Sí, Sara? Sí, maestro Gilen, no le quiero quitar mucho tiempo, nada más quiero concluir que finalmente nuestro entendimiento, nuestro libre albedrío, a veces no puede ser muy sensato. Sin embargo, yo la sugerencia que le hago, por ejemplo, a mis nietas, están chiquitas, y como se la hago a mi nieta una sugerencia sencilla, se la puedo hacer a mi hijo. En lo personal, ya he tenido situaciones difíciles por querer apoyar a un maloso. Ya les he tenido las situaciones difíciles, he salido adelante, porque a veces nuestro entendimiento no nos hace comprender hasta dónde lo puedes ayudar. ¿Por qué? Me encontré una señora tirada, ejemplo, en la orilla de una banqueta, en la parada de un bus. Yo iba, eso pasó en Tijuana, iba yo en el carro manejando hacia un lugar y la veo, y como era una anciana, dije, se va a caer y la va a atropellar un carro. Y resulta ser de que le hablé, la moví, etcétera, y finalmente lo que ella no quiso, me pidió cobija, le di cobija, le di varias cosas, la tapé, la arropé, la moví del lugar, le di dinero, le dije, tenga para que se compre un café en la mañana, porque era noche, y finalmente lo que quería es que le pidiera un taxi y la llevara a un lugar. Y resultó ser que la señora tenía la intención, le dije, voy a llamar a la ambulancia.
a la Cruz Roja. No, me dijo, por favor, a ellos no les llame. Le hablé a un taxi. Le dije, por favor, lleve a la señora a donde ella quiera. Yo no la puedo llevar, voy deprisa. Y me dice el taxista, no, señora, dice, la voy a llevar a la ambulancia, a la Cruz Roja. Porque esta señora, dice, luego dicen que la secuestraron y se va a meter en un problema usted. Porque así es. Y le dice, vámonos, te voy a llevar a la Cruz Roja. La señora se para y dice, no, a la Cruz Roja no me vaya a llevar, por favor. Sí. Entonces, yo le digo a mis nietas, no hagan lo que yo hago a veces, porque ustedes no saben, no le den a una persona dinero por la ventana que su papá se lo dé si cree que es prudente. Porque también a mi hijo, sin juzgar la necesidad de cada quien, le estaban vendiendo flores y el tipo que le estaba vendiendo las flores le metió la mano al carro para bajarlo. Entonces, pues los que no estudian Kabbalah y no están muy conscientes de Hashem, pues se molestan y dicen, ya no voy a hacer esto porque mira, ya me quería bajar del carro y están asustados. Entonces yo digo, cada quien su entendimiento, su libre albedrío de lo que puede resolver y lo que no, diga Hashem, yo no puedo, pero yo estoy seguro que tú vas a enviar a alguien que sí pueda hacerlo y sí pueda apoyar a la persona. Es lo que puedo concluir. Fíjate, no, mira, muy bueno porque o sea, esto queda en lo que estamos diciendo. Debemos, o sea, Dios permita que podamos distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Sí, Entonces, sí. Y eso es un buen ejemplo porque, ok, sabemos que tenemos que ayudar a la gente, pero si podemos distinguir que en estas personas hay algo oculto y que su intención es otra, entonces ahí es donde hacemos la distinción. Y no porque pasa esto, y lo dijiste bien, no porque nos pasó esta vez esto una vez, vamos a decir, jamás lo voy a volver a hacer. Pero no, hay que hacer la distinción entre la luz y la oscuridad, entre lo profano y lo santo. Es por ahí entonces el mensaje, ¿verdad? Lo que debemos de entender, y muchos más, porque no ese es el único. Muy bien, gracias, Sara. Gracias a ustedes. ¿Quién más? More, sí. More, me gustaría hablar un poquito de una parte del Zohar que estaba estudiando, pero pues ya nos va a poner el tiempo, entonces me gustaría nada más tocar el tema y quizás si lo pudiéramos desarrollar la próxima semana antes de iniciar. Pero hay una parte en el Zohar que habla sobre los tres tipos de hombres. Habla sobre los tzadikim, rasha y el intermedio, Beinoni. Entonces, el Zohar empieza a explicar cómo los tzadikim van a resucitar en la época correcta, o sea, en la época antes de la fecha que va a ser la resurrección de Hametim. Y da un año, el Zohar dice, todos se levantarán en el año 408 del sexto milenio. ¿Quién merecerá ese tiempo? Aquel que guarde los mitzvot. 408 del sexto milenio. No tengo aquí bien no sé, esa es la traducción, pero no sé si se refiere al año 6408 o al año 5408, o sea, ¿ya pasó? ¿O es el que viene? Bueno, al final lo que dicen es porque está en una discusión, ¿no? Está Rabbi Yehoshua hablando sobre esa parte, pero luego Rabí le contesta y le responde que al final todo depende de la Teshuvah, ¿no? O sea, que no puede ser que haya un periodo fijo en que venga la redención después de reunir a los exiliados. 40 años después es cuando va a ser la resurrección de los muertos. No sé, a mí se me hizo bien interesante por todo este proceso que va a ser después de la reunión de los exiliados, y después de este proceso viene la resurrección de los tzadikim, y luego viene la resurrección ya general de los muertos, ¿no? Ya viene hablando sobre varios conceptos.
¿Tú sabes algo de este tema? Sí, mira, sí, pero fíjate que se me hace muy interesante tu propuesta, muy, muy atinada. Te voy a decir por qué. ¿Qué te parece si Hashem lo permita, que les vamos a pedir que tengamos los méritos para que así sea? La próxima semana comienzas con eso. Porque dijiste que sería cosa de explicarlo más. Ahí está. Comenzamos con eso. Lo que te puedo decir es esto. Ahorita estamos viviendo el sexto milenio. Todavía no le llegamos. 5,800, 5,000, ¿qué estamos? 5,700. 5,770. 83. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo es posible? Es que estamos viviendo, tú por ejemplo, yo en mi caso, ¿ok? Estoy viviendo mi año 66. Pero tengo 65. Y así entonces en todas las cosas. Entonces estamos viviendo el sexto milenio. Este es por lo que tú me dijiste, ¿cuál es? ¿6,000 o 5,000? Es porque lo estamos viviendo. Con respecto a que ya que pasó. fue hace algunos años. Exactamente, entonces ya pasó. Por eso el Rebe dice, es que ya está todo para que venga Mashiach. Ya está, ¿por qué no viene? Hashem sabe por qué no viene. En base a esto, este año, nos dijeron la semana pasada, Chabad dice, bueno, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y entonces recabaron fondos, se juntaron, hay mucha gente que da unas donaciones tremendas y dijeron, todas las casas de Chabad se les va a dar más del doble, mínimo el doble, lo que sea, ¿verdad? Para que tengan con qué responder a las necesidades y hagamos muchas misbot, pero muchísimas. Y entonces da fondos para que en las casas Chabad haya, por ejemplo, haya libros que puedan ser intercambiados, otros que no, que vayan ahí y los lean, que se difunda, que se tengan cada casa de Chabad una judaica. Eso no quiere decir que las judaicas que existan van a desaparecer. No, lo que quiere es que se incremente el hecho de hacer misbot y tener la conciencia de lo que se debe hacer para traer a Mashiach, y están alejándonos de cosas superfluas, cosas en que pues nos bombardean tanto que luego nos vamos con la finta y le ponemos atención a eso y le vamos a decir, oye, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Se vende mucho el miedo, el temor, ¿ok? Y entonces hay ventas de pánico y hay cosas así por el estilo. ¿Sabes qué? Eso no es lo que necesitamos. No necesitamos eso. Al contrario, necesitamos contrarrestarlo, ¿ok? Entonces, no tengo los datos precisos, pero Chabad, en general, en todo el mundo, se propuso eso. A ver si Dios quiere la semana que entra tenga más información de qué es lo que se trata. Y las casas Chabad están moviéndose en una dirección tremenda con respecto a todo esto. ¿Ok? Y tiene que ver con lo que tú dices. Entonces, si ya está todo preparado, ¿por qué no viene Mesías? Si ya está todo listo, ¿por qué no? Nosotros sabemos la hora en que comienza Shabbat, pero la podemos adelantar. Hay personas que están tan ansiosas, tan gustosas de que ya entre Shabbat, que prenden las velas antes, ¿ok? Y declaran que ya es Shabbat. Bueno, si eso es cierto para Shabbat, es cierto también con la llegada del Mashiach. Nosotros lo podemos adelantar, aunque el decreto esté de que va a ser en tal o cual fecha. Pero ahorita, según los cálculos, esa fecha ya pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿De veras ya pasó? ¿De veras ya pasó? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces dicen, no, vamos a hacerlo y vamos a cambiar vamos a tratar de cambiar, porque nos lo proponemos, la estructura mental, ¿verdad? Pues de las personas y que cambiemos nuestras conductas. ¿Ah?
Entonces, ¿qué te parece? Me parece muy bien. ¿Sí? Muy bien, ¿Comenzamos? muy bien, excelente. Yo estuve mirando varios mensajes de esta época que pasó ahí con Jabat. Hay una parte que me llama mucho la atención de un rabino que dice que cuando el Rebbe les dijo que ocupaba que fueran shliach, emisarios, Ajá. que él dijo, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que renunciar a mi trabajo. Y le escribe al Rebbe, ¿no? Y le dice, no, precisamente ahí es donde tienes que ser emisario. Exactamente. Muy padre. Muy bien, sí, exactamente. Todos estamos en el lugar donde debemos estar, ¿eh? Sí. Y en ese lugar es donde tenemos que hacer el cambio. No tenemos que ir muy lejos. Y en realidad no tenemos que hacer así cosas, ¡wow! No. De poquito en poquito, constantemente, estamos donde debemos de estar. Entonces debemos de hacer lo que debemos de hacer. Muy bien. ¿Alguna otra intervención antes de retirarnos? Bueno, Baruch Hashem, que nos permitió estar nuevamente reunidos y que pudimos hablar algo de su Torah para tener la conciencia de la presencia de Hashem y sus misbot, que todos tengamos el mérito de terminar este día. Bueno, el día ya terminó, comenzó otro, pero entonces terminar este día en el que estamos con bien, y que lleguemos a Shabbat con tranquilidad, con paz, con salud, haciendo misbot, con alegría, y que podamos cumplir el Shabbat como debe de ser, pero con mucha alegría, con muchas ganas, sabiendo que lo disfrutemos. El Shabbat es descanso, el Shabbat es armonía, es tranquilidad, y que así tengamos el mérito de poderlo gozar. A ver, adelante. Gracias. Antes de que se retiren, recordarles y de despedirnos, recordar que el 29 tenemos la plática del maestro, también que va a ser en línea y presencial, sobre las energías malignas y cómo manejarlas. Muy bien, entonces recuerden, 6 de la tarde, 29, en web y presencial en el SEC. La contaminación. Correcto. Laila Top, muchas gracias. Laila Top a todos ustedes, Laila Top. Maestro Imelec, anuncia